transformación, Señor, interior, que se refleje en lo exterior, Señor, para que podamos ser testigos de la obra de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Declaramos los ambientes, Señor, despejados y libres para que tu palabra pueda entrar. Así como la semilla cae, Señor, en la buena tierra, así también, Señor, dará fruto en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amado hermano, quiero continuar y quiero terminar un tema, no sé si lo vaya a terminar el día de hoy, que iniciamos, hermano, la semana pasada o el domingo pasado, y le puse como nombre el verdadero perdón. Porque si una de las cosas, hermano, que la iglesia debe de aprender es a perdonar, y es una de las cosas, hermano, unas características de nosotros como hijos de Dios, que es muy difícil perdonar. ¿Por qué dijimos que era difícil perdonar? Por dos puntos. Hay muchos más puntos, obviamente. Considero que una es que no podemos olvidar. Y no podemos olvidar, hermano, porque no amamos. No hemos llegado a conocer el amor como realmente necesitamos conocerlo. Por eso dice la palabra que el perfecto amor, no dice el amor, sino el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. Y es que esa palabra temor es la palabra phobos, que quiere decir pánico, quiere decir miedo. En un sentido figurado de batalla dice que es aquel que sale corriendo de la batalla. Entonces, eso nos da, hermano, una implicación que el amor también nos da una fuerza para poder seguir peleando y pelear una buena batalla. Y cuando me estoy refiriendo a pelear, no quiere decir con matada y con trompada, sino que con actitudes, hermano, que están bien internas en nuestro ser y que de alguna manera, conociendo la palabra del Señor y la palabra del Señor obrando, nos va a dar un entendimiento de perfección y que conforme a esa perfección nosotros vamos a ir, hermano, tomando el amor y vamos a ir, nos va a ir capacitando para ser, hermanos, seres amorosos. De lo contrario, vamos a perder batallas en las cuales lo necesario es de que tengamos amor. Por eso hay algunas batallas que perdemos, porque el amor nuestro no ha llegado a tal nivel y no hemos podido entender el acercamiento y la sensibilidad como lo tuvo Jesús. Porque el acercamiento y la sensibilidad que el Señor tuvo, hermano, era incomprensible. Era incomprensible. Hermano, hasta la fecha de hoy es incomprensible. Entonces, por eso es que envió a su Espíritu Santo. Varios puntos muy preciosos que estuvo ministrando hermano Víctor concerniente a la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es, hermano, el motor o va a ser la llave para poder abrir a otras dimensiones de las cuales no podemos entender tan solamente con el logos. Porque el logos, hermano, que quiere decir palabra, el logos ya la tenemos escrita. Pero debe de saber que tiene que venir otro entendimiento de palabra, que sería el rema, porque el rema es la revelación. Entonces el logos es el conocimiento, el rema es el entendimiento y el verbo es ponerlo en acción. No sé si me pueden bajar un poquito más al aire acondicionado, porque está un poco caliente. Entonces debemos de reconocer, amados hermanos, que el amor es muy importante. Inclusive nuestro apóstol estaba ministrando un tema sobre el amor ayer tan interesante, hermano, tan exquisito, que bueno, parece que se les fue el audio, esperemos que pudieran de alguna manera volverlo a pasar, pero él estaba explicando cómo una persona o cómo las personas pueden entender el amor. Por ejemplo, hay personas que entienden el amor, hermano, con sexo, teniendo un acercamiento sexual con alguien. Pero en el momento que termina ese acercamiento sexual,
Puede hacer que para ellos y en su pensamiento y entendimiento, el amor entonces disminuyó. Para otros, hermano, puede hacer que el amor sea sentimiento. Él lo explicaba como un romanticismo, bien interesante, precioso lo que estaba hablando. Y cuando nosotros nos basamos solamente en un amor de sentimientos, en el momento que viniera algún otro sentimiento, puede hacer que pensemos que el amor se está terminando. También explicaba que están los frutos, hermano, como amor. Usted sabe que el Espíritu Santo tiene frutos y uno de ellos es el amor. Lo explicaba como Dios es amor en varios puntos preciosos. Entonces, de la misma manera también puede funcionar el perdón. Depende de las situaciones que nosotros no hayamos todavía entendido, puede hacer que estemos dispuestos a perdonar o no a perdonar. Y obviamente la característica, hermano, y la medida que tengamos de amor va a influir en que nosotros realmente perdonemos. Porque si no perdonamos, hermano, la palabra dice que nuestro Padre que está en los cielos no nos perdona. Entonces, estamos condicionados, hermano, a varios puntos en que la palabra del Señor ya nos está mostrando. Pero como que no estamos poniendo la atención necesaria porque constantemente estamos haciendo errores. Estamos haciendo errores. Estamos haciendo errores en casa, estamos haciendo errores en la familia, estamos haciendo errores en la iglesia, pero muchas de ellas es por causa del amor. Entonces, el perdón tiene que ver mucho con el amor. Lo tiene que ver en todo. Por eso, hermano, el Señor, podemos poner dos ejemplos, hermano, extraordinarios. En el momento que el Señor le pide al Señor, después de haber sido escarnecido, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo lo fue su discípulo. Cuando se abrió los cielos y vio, hermano, sentado en el trono, digo lo mismo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero ya había sido, hermano, en ese momento estaba siendo golpeado. Y golpeado para muerte. Entonces el entendimiento del perdón también se puede llegar a entender si hay amor. Porque el amor, hermano, ¿se recuerda lo que le dije la otra vez? Bueno, es lo que dice la palabra. Que el amor cubre ¿qué? ¿Qué cubre el amor? Multitud de errores, multitud de pecados. Porque, hermano, si nosotros, por eso el Señor dijo, si ustedes solo aman a los que le aman, pues a ellos los van a perdonar. Pero si usted no ama, hermano, no va a poder perdonar, porque si el otro no le ama, usted obviamente lo va a ver lejano, no cercano. Por eso es importante, inclusive usted sabe lo que dice la Escritura, que nosotros debemos de amar, ¿a quién? A nuestros enemigos. Si amamos a nuestros enemigos, vamos a poder perdonar a nuestros enemigos. Pero eso es dependiendo de lo que nosotros tengamos de entendimiento, quién es su enemigo. Por ejemplo, ¿hay algún hijo acá que cree que su papá es un enemigo? Pudiera haber alguno, hermano, y puede hacer que como salimos por las redes sociales y nos vamos alrededor del mundo, habrá alguno que podrá decir, yo. Y puede hacer que haya un papá que diga que su hijo o su hija es un enemigo. Pero en la realidad los padres no son enemigos. A menos que hayan, hermano, claro, sabemos que hay sus excepciones, a menos de que un padre, hermano, haya abusado, bueno, hay muchas cosas que pudiéramos poner sobre la mesa, pero de la misma manera también al hijo. Porque, hermano, hay hijos, hermano, hay hijos que no se van a poder someter. Le puedo dar un ejemplo. En la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, cuando decía que si habían padres que tenían hijos indolentes, dice que los tenían que llevar a la ciudad y tenían que, hermano, confesar delante de todo lo que era su hijo. Indolente, ocioso, etcétera, etcétera, malo. Entonces dice que ahí lo apedreaban y moría apedreado.
Entonces decía la palabra del Señor que de esa forma iba a terminar el mal, o sea, la raíz. Entonces quiere decir que hay algunos hermanos que definitivamente van a seguir así hasta el final. Y hay algunos que sus propios enemigos son ellos mismos. Porque hay algunos hermanos que tienen vicios, que tienen situaciones difíciles, que no pueden controlar. Y que ellos, conforme al tiempo, ellos mismos, hermano, están peleando su propia batalla. Entonces estuvimos hablando, hermano, solamente déjeme refrescar un poquito con algunos slides para avanzar en el segundo plano que tengo, o que el Señor me regaló. Pero primero debemos de saber que Dios es un Dios de perdón. Eso es lo que dice la Biblia. Eso lo vimos en Nehemías capítulo 9, versículo 17. Ahí está hablando, hermano, sobre Israel, lo que habían hecho. Usted sabe la historia, el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y en Nehemías, hermanos, se está diciendo lo que ellos hicieron. O sea, les estaba haciendo un bien a Egipto. Perdón, a Israel sacándolo de Egipto. ¿Quién? El Señor. Pero resulta que ellos pagaron mal el bien. Oiga eso, pagaron mal, el Señor les hizo bien, pero sin embargo, el Señor les vuelve a perdonar. O sea, les perdona de tantas veces. Oiga esto, hermano, oiga esto. Les perdonó tantas veces que hastiaron al Señor, que al final lo que Él dijo es: ya no lo soporto a ustedes, o sea, a los padres. Y dijo: voy a lidiar solamente con sus hijos. Y todos perecieron. Al menos 2 quedaron con vida. Entonces el problema fue que constantemente el pecado. Pero el Señor quiso trabajar con ellos y los perdonó. Pero al final, sus hijos fueron los que recibieron, hermano, la oportunidad de ser perdonados. Y fue ahí, hermano, donde ellos empezaron a obrar y empezaron, hermano, nuevamente con los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí en Nehemías, entonces dice: pero tú eres un Dios de perdón. Y cuando empieza a hablar de Dios de perdón, empieza a hablar sobre esa mano poderosa, hermano. Clemente, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia y que no abandona, es fiel. Pero hermano, nosotros debemos de saber que aunque nos amparan, hermano, estas virtudes de Dios, debemos de saber que si tanto es nuestra locura para seguir pecando, así también va a llegar el momento en que el Señor tenga que hacer lo que hizo con Israel. Ay, pastor, pero mire usted, lo que está haciendo es amenazándome. Yo no le estoy amenazando, sino que hay momentos tan extremos en que el Señor perdona tanto nuestros errores, nuestras imprudencias, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Pero si nosotros constantemente regresamos, hermano, tiene que poner un alto a eso. ¿Sabe qué pienso en este tiempo? Y por favor no se enoje conmigo porque no quiero entrar en esa línea legalista, porque no somos legalistas. Pero como ya somos la última generación, si el Señor nos decide perdonar, a pesar de nuestras ofensas, de nuestra rebeldía, será en el tiempo de tribulación, hermanos, que nosotros vamos a recapacitar, ya que somos la última generación, porque el Señor ya viene. Perdone, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuánto tiempo cree usted que viene el Señor? Yo creo que ahí sería un momento de decisión suyo. Porque si usted cree que faltan 20, 25 años, usted va a estar frío. Por eso le cuestan las cosas espirituales, escuchar las cosas celestiales. Por eso es que le cuesta morir. ¿Usted piensa que son 25 años? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto?
Ayúdeme. No lo voy a apuntar, solamente dígame un número, lo que usted cree en su corazón. ¿Cuánto cree que falta para que Cristo venga? ¿100 años? Puede ser ahora mismo. No, la hermana se fue de una vez a la espinilla, hermano. Yo quería ser un poquito más amistoso con usted. Por ejemplo, si fueran 25 años, no lo creo que sean 25 años. Mire, pastor, usted ni sabe además, ¿por qué se mete a decir? No, yo considero en mi espíritu que no son 25 años. ¿Serán 20? No. ¿Serán 15? No. ¿Serán 10? Al hermano, yo considero, mire, por estar escuchando a mi apóstol y escuchando a otros ministros, hermano, yo considero que estamos a menos de 10 años. Pudiera ser entre ahora que dijo la hermana y menos de 10 años. Es más, el apóstol, hermano, estaba explicando, no sé si fue hace como unas 4 semanas, deberíamos de buscar ese video, esa predicación. Y empezó a hacer cuentas. Él dijo, no es que yo estoy diciendo que eso va a suceder, pero él empezó a hacer las cuentas. Y estamos entre los primeros 2022, 2023. O sea, él no está diciendo, ese día va a venir, no. Él solamente en sus cálculos. Y viendo muchas señales que están aconteciendo. Entonces, estamos en el 2019. Hermano, perdone. Hay enfermedades que toman un tiempo para poder llegar, hermano, al sufrimiento. Por ejemplo, primero le da dolor de cabeza, a veces le da dolor de estómago. Pero usted sabe que cuando llega, hay enfermedades que cuando llegan es de un momento a otro. Usted se fue a acostar a la cama bien y cuando se levantó está ardiendo en fiebre. Sobre todo los nenes. Los niños, hermanos, tienen una facilidad para enfermarse. Obviamente, usted sabe que el cuerpo de los niños, pues, está en evolución, está en crecimiento y hay muchas cosas que le afectan. Pueden enfermarse de un momento a otro. Entonces, las cosas que sucedan, hermano, van a suceder de un día para otro, pero mal. Que todo se va a venir abajo, va a haber un caos de un minuto a otro. Y van a empezar a acontecer eventos catastróficos, eventos de guerra, eventos de maravilla, hermano, uno tras otro, que el mundo en ese momento va a quedar en caos. Claro, van a haber muchas cosas, hermano, que no van a resultar en ese momento. Tienen que venir a medida, porque primero son 3 años y medio. Primero en la pretribulación, luego viene la tribulación y luego la gran tribulación. Entonces hemos estado predicando y hemos estado hablando. Ya han sonado algunas trompetas, ya se han abierto unos sellos y usted todavía, hermano, está dispuesto a seguirle metiendo a lo que tiene que hacer, en lo cual no le estoy diciendo que no, sino que solamente administre su tiempo. Administremos el tiempo, eso es todo. Hermano, si el Señor no nos está pidiendo a que muramos en la cruz como Él ya lo hizo, no, Él ya lo hizo. Él ya lo efectuó, amén. No pudiéramos hacer eso, al menos, lo digo por mí. A mí me costaría subir a una cruz y que hermano, que dejara que me clavaran. Él lo único que quiere es que dediquemos tiempo y que crezcamos y que entendamos. Eso es todo. Si usted tiene, hermano, si usted tiene esa preocupación en su corazón, en su alma y en su espíritu, usted se va a dar cuenta el cambio que va a empezar a dar si usted se quiere ir. Por ejemplo, cuando yo miro a algunos hermanos que van a salir, hermano, a otro país, van de viaje, hay algunos hermanos que ni duermen porque están tan contentos, otros están tan nerviosos, pero vamos a ir a un lado y se ponen dispuestos, hermano, a prepararse. Empiezan a lavar su ropa desde una semana, empiezan a empacar, empiezan a planchar, se quieren llevar su mejor ropa para lucir lo mejor, lo bonito, lo nuevo y todo, y nos vamos. La pregunta es, ¿será que hacemos lo mismo en la iglesia o no?
Solamente que esto es una ida, hermano. Y es una ida para siempre. Para los que estemos preparados. Entonces dijimos que el perdón le pertenece a Dios. A Daniel capítulo 9, versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Así que si nosotros, hermano, en algún momento tenemos dificultad para perdonar, porque, mire, hermano, hay hermanos que tienen dificultad para perdonar. Y debemos de ser sinceros, hermano. Tenemos dificultad para perdonar. Los que tenemos dificultad para perdonar, necesitamos venir a Dios para que el Señor nos pueda mostrar en lo más profundo de nuestro corazón y entender que necesitamos perdonar. Porque de lo contrario no nos van a perdonar a nosotros, hermano. No podemos perdonar solamente al que amamos. Por eso le puse el ejemplo, hermano. A ver, mamás, ¿cuántas veces perdonan ustedes a sus hijos? Y los hijos cuando crecen, hay algunos que mal pagan, hermano. Y hay veces que su esposo le hace una medio no sé cuánto y no lo quiere perdonar. Híjole, pasó un día, 2 días, a veces pasa una semana regándoselo en la cara, hermano. Pero al niño y a la niña, ay Dios mío, pasan 5 minutos y ya lo anda acariciando, besando y haciéndole de todo, hermano. Entonces como que a veces no tenemos bien ese entendimiento, porque hermano, a nuestros hijos los perdonamos. A ver, ¿cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas veces ha perdonado usted a su hijo? ¿O a su hija? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Una o 2 veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha perdonado a su hijo? ¿Unas 5? A ver, ¿dónde está mi mamá? Allá está. Ah, va. Allá le iba a regañar si no estaba aquí, pero allá está. Ah, porque la regaño. Pero después me regaña y regreso. No me perdona, hermano. No. Yo soy su hijo. Como su hijo no le regaño, olvídese. Pero como pastor sí. Pero no sé cuántas veces me habrá perdonado mi mamá. ¿Cuántas veces me habrás perdonado, mamá? Ay, yo dije, ¿para qué le va a poner un número? Solamente así. Ni una calculadora nuclear alcanzaría, hermano, para la multiplicación que va a hacer. Hermano, una vez, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza, hermano, lo que le voy a decir. Pero como el Señor ya me perdonó y ella también. Pero un día le levanté la mano a mi mamá. Déjame de estar diciendo. Y mamá, pégame. Así, hermano, pégame. Era para que vea, hermano. Que tan perdido. Porque todo el tiempo, hermano, me andaba diciendo, ya te vas a chupar otra vez. Sí, ya me voy a ir, le dije. ¿Y cuánto me vas a dar para el gasto? Ahí te lo doy la otra semana. Antes hasta la otra semana vas a comer. Claro, yo en aquel entonces, hermano, si usted me hubiera visto en aquel entonces, Dios mío, hombre. Así como tipo Capitán América, así, o sea, me ponía todo, se ajustaba, hermano, a la silueta del cuerpo. O sea, no tenía que estar mostrando nada, todo se mostraba. Entraba y, dije, hermano. Claro, ahora también. Ahora está igual, pero de diferente talla. Eso es lo único. Un par de tallas más, hermano, eso es lo único. Pero le digo algo. Mi mamá me perdonó. ¿Me perdonaste, mamá? ¿O no? Si no, ahorita de una vez. Mi mamá me perdonó. Entonces le hago una pregunta. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros, hermanos, soberbios con nuestros padres? Y nuestros papás nos han perdonado. Pero ¿sabe por qué nos han perdonado? Porque nos han amado, hermano.
Por eso aquellos hijos, hermano, que se les murieron los papás y quedaron desde niños huérfanos. Ay, hermano. Hay algunos que ni siquiera han recibido perdón. Eso es duro porque tuvieron que llegar a una casa hogar o fueron recogidos por otras familias, hermano, y esas familias no conocían lo que era el amor, hermano, y algunos fueron tratados como animales. Eso yo se lo estoy diciendo a usted, porque yo conozco de personas. Sufrieron, les hicieron mal, entonces ahora les toca a ellos perdonar. Por eso, hermano, lo que hagamos nosotros ahora es lo que vamos a recibir mañana. Entonces perdonemos. Porque cuando nosotros, hermano, lleguemos a más viejos y los hijos van a crecer, puede hacer que si nosotros no perdonamos, porque, hermano, hay hijos que no perdonan a los padres. Ahora, el papá sí anda perdonando, anda atrás de ellos. Un hijo puede ser diferente. Que hay hijos que no perdonan a sus padres. Yo conocí a mi papá, no sé si a la edad de 6 o 7 años, no me recuerdo. Pero yo nunca le tuve rencor. Es más, hermano, yo esperaba con admiración ese día conocerlo, porque yo no conocía a mi papá. Y ahora soy el hijo que más se parece a él. O sea, si somos guapos y, hermano, o sea, se ve, ¿va? Se nota. Si me está viendo, yo lo bendigo y le amo mucho. Y claro, él también, hermano, mi papá, le digo algo, mi papá biológico, porque también tengo un papá de crianza. Pero mi papá biológico, hermano, en un momento llegó conmigo y me pidió perdón. Tal vez no entendía mucho el perdón, hermano, ni estaba interesado en oír. Yo lo que quería era estar con él. Y aún, hermano, ya cerca de esta edad, me hablaba, perdóname por las cosas, hermano. Yo no era quien para poderle juzgar. Pero él llegó a ese entendimiento. Por eso, hermano, hay muchas cosas que en mi vida estaban atadas. Pero a causa de estas cosas quedé libre. Puede ser que si nunca le hubiera conocido, nunca hubiera sabido si él realmente sentía mal el haberme, no sé decir, dejado, o en la situación en la que se había dado el embarazo de mi madre, no estuvo conmigo. Pero le perdono. Al hermano, si han habido muchas cosas que a veces el Señor desde chiquito nos va dando una línea, hermano, de entendimiento, aunque tal vez no teníamos la palabra, pero la obra, la situación nos hizo, hermano, entender el perdón. Entonces, usted sabe muy bien que todo viene por medio del amor. Entonces, cuando nosotros perdonamos es porque debemos de saber que empezamos a entender lo que es el amor, y del amor viene la misericordia. Por eso, hermano, que hay gente que pide misericordia. Por favor, misericordia. Te reacciona. Pero cuando no hay misericordia, entonces lo que hay es ley. Por eso, a más amor, menos ley. A menos amor, más ley. Había muchas cosas, hermano, que nosotros tuvimos que aprender con la pastora. Con mi primer hijo. Muchas cosas que tuvimos que aprender, pero dentro de unas cosas era la misericordia. Porque si no había misericordia, entonces no iba a haber perdón. Porque es difícil perdonar cuando uno no conoce el amor. Bueno, entonces sigamos pues. No sé si ya bajaron a no muy caliente porque después los hermanos se me duermen. Entonces, yo quiero venir aprendiendo el amor. Ya hablamos de eso, hermano.
Le hablé que esa palabra perdón en el Word Reference Dictionary tiene varias entradas y estuvimos hablando de cada una de ellas. No voy a entrar, hermano, porque ya las vimos. Hay algunas, hermano, que no son perdones, sino que son amnistías. Las amnistías ya hablamos que son solamente ciertas cosas que perdonamos. Otras, las disculpas, hermano, no es tomar en cuenta muchas cosas. El disimulo es ocultar las cosas. El dispensar es absolver la falta leve, o sea que solo lo vemos lo leve. Porque, hermano, mire, le digo algo. Hay personas que pueden perdonar, pero solo lo leve. Pueden perdonar las ofensas leves que le hicieron. Sí puede, tiene gran habilidad para hacerlo. Pero una ofensa que no esté en su repertorio, hermano, de biblioteca, no las perdona. Pero bien que usted las ha hecho. Ese es el problema. El problema es que nosotros queremos que nos perdonen, pero no hemos hecho recuento de lo que nosotros hemos hecho. Ni tampoco hemos pedido perdón. Entonces hay varias cosas que necesitamos aprender. El indultar, hermano, que es perdonar total o parcialmente, dependiendo. Si me conviene, total, y si no, parcial. Por ejemplo, una persona que no esté contento con su pareja, hermano, oiga eso. Si una persona no está contento con su pareja, tiene varios problemas. En el momento que surge algún error, por ejemplo, adulterio, será una muy buena oportunidad para dejarlo o para dejarla. Cuidado con eso. Por eso en el momento, hermano, para aplicar el perdón, necesitamos nosotros primero vernos a nosotros y decir si no hemos hecho parecido y si nos han perdonado. Porque a veces, hermano, nosotros nos orgullecemos de que la persona nos venga a pedir perdón. Fíjate que me viene a decir que si lo perdonaba, yo cara le hice. ¿Por qué no se puso a pensar si el Señor lo que está viendo es que anteriormente sí le habían perdonado y ahora que viene la situación usted no lo quiere hacer? Es como hermano, aquel hombre que debía dinero. ¿Se recuerda aquel hombre que debía dinero? Y le dijo, no tengo dinero para pagarte. Y le perdonaron la deuda. Pero saliendo de ahí, a uno que le debía 100 pesos, hermano, lo estaba metiendo preso. Bueno, entonces esto se llama indultar. Mire qué tremendo es, hermano. Por eso, antes de poder realizar perdón o no perdón, debemos ver si nosotros no hemos cometido lo mismo o muy parecido. Muchas cosas. Multar, vengar. Hermano, eso de vengar es bien importante. Vengar es tomar satisfacción de un agravio o daño. Hay personas, hermano, que han recibido mucho daño. Y aunque ellos digan que no se gozan en su interior, ahí está. Qué bueno que le pagaron igual. No, hermano, esa es venganza. Por eso debemos de saber cuál es el verdadero perdón. Entonces empezamos a hablar algunas cosas con referente al verdadero perdón. Por ejemplo, le voy a mencionar algo. Para poder perdonar o para poder aplicar el verdadero perdón, se deben de perdonar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Porque si no se perdona en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, puede ser que el cuerpo y mis pensamientos humanos digan, está bien, te perdono, pero quedé mal en el alma. Por eso hay gente que no puede olvidar. Y si está mal en el alma, puede llegar al espíritu, porque hay espíritus que se contaminan. Entonces, si nosotros perdonamos en el cuerpo, hallamos paz. Ya estamos bien, estamos en comunión. Hermano, te perdono, ¿oíste? Yes. Todo lo que me has hecho te perdono. Quedamos bien. ¿Verdad que te sentís mejor ahorita que te perdoné? Entonces, cuando nos perdonamos los unos a los otros,
hay comunión. Por eso, hermano, mire, cuando el esposo haga una falta, cuando la esposa haga una falta, no dejemos que pase mucho tiempo y realmente vengamos, hermano, y pidamos perdón. No diga disculpas. Mire, disculpas si de repente usted dio la vuelta, hermano, y se acaba de hacer el pedicure y le cortó la uña, hermano, con el gran zapatón que tiene usted. Ahí le puede decir, discúlpame, mi amor, no te vi. No le puede decir, perdóname. No, disculpa. Ahora, si de repente la hermana le tira los frijoles encima, ahí no le puede decir, discúlpame, porque los frijoles te cayeron encima. No, perdóname por la actitud que yo tuve en tirarte los frijoles hirviendo. Ok, entonces, en el cuerpo va a traer paz. En el alma habrá libre de amargura. Y en el espíritu, libre de venganza. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos, hermano, que si va a perdonar a alguien, usted tiene que estar dispuesto a que nunca, jamás en la vida va a volver a tocar el punto. Y es bien difícil, porque dependiendo de la ofensa, es así nuestra respuesta. Entonces las ofensas, pudiéramos, hermano, poner un termómetro en las clases de ofensas. Mire, puede ser una ofensa bien pequeña, pero si nunca nos ha acontecido, puede hacer que nos traiga un gran problema. Imagínese que en algún momento usted nunca ha insultado a su esposo, pero en ese momento estaba tan enojada y se le salió una palabrota y se le fue encima. Que usted cuando la dijo, OMG, pero se la dije, pero palabrota. Porque hay algunas que cuando se enojan, hermano, mejor si no tiene un cuchillo en la mano porque se les puede olvidar y se hacen fieras. Te lo digo de experiencia. Hermano, pobre mi mamá, después le va a pedir perdón. Hermano, mi mamá con un palo me corría, hermano. Pero como yo ya sabía bien el asunto que iba a hacer, hermano, yo salía corriendo, como yo era bien pilas para correr. Entonces me metía debajo de la cama, iba corriendo y me tiraba así como que era beisbolista, primera base, debajo de la cama. Llegaba hasta la esquina, ahí ya no me podía agarrar, entonces traía un palo y me puyaba, hermano. ¿Cuántas veces casi no me saca el ojo, hermano? Yo así, a la que mamá tan violenta era usted, va. Hermano, eso comparado a algunos que los agarraron a ustedes, porque habían mamás que eran tan estrictas que, hermano, que nomás lo miraban a uno comer así. ¡Pah! Como que estuviera matando una mosca, hermano. Entonces, en el momento que nosotros vayamos a aplicar el perdón, debemos de saber cuerpo, alma y espíritu. Pastor, pero es que eso está difícil, porque mire, ahorita que usted lo está mencionando, hay cosas que yo realmente ya las perdoné, pero en el alma, cada vez que me recuerdo, me dan ganas de agarrarlo otra vez. Pero si ya es la 10ª vez que lo agarra, quiere decir la 11ª. Porque, mire, hermano, le digo algo, hay muchas cosas que las mujeres pueden tolerar. ¿Verdad que cómo le toleran a usted? Ay, mira, me diste esta comida, está fría. No me la puedes calentar. Allá va la pobre. Perdóname, mi amor. Mira cómo me hiciste esta tortilla, está quemada, me la estás dando. Ay, hijo, ni me di cuenta. Ahorita te pongo otra. Mira que ni siquiera, ¿dónde dejaste mi pantalón? Te lo dije que me lo lavaras. Se me olvidó, por favor. Mira, perdóname.
le aguanta. Pero si una de las cosas que las mujeres no van a aguantar es cuando las menosprecian. El menosprecio para una mujer. Te pareces igual a una que conozco que era. Hermano, eso es compararla. Pero a otras las menosprecian. No servís para nada. Una cosa tan fácil. Entonces las mujeres al menospreciarlas, hermano, eso puede traspasar el alma y puede llegar al espíritu. Y de ahí, ¿cómo lo van a querer perdonar a usted? ¿Usted cree que es fácil perdonar? Fíjese que nosotros los hombres nos contentamos bien rápido. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Cuántos casados? ¿Verdad que nos contentamos bien rápido? ¿Sí o no? A la verdad. Mejor dígame no, hermano, porque se oye así bien feo. Gracias a Dios que la cámara solo está de este lado. A ver, cuando hay un problema, cuando hay un altercado, ¿quién es? A ver, ¿quién de los dos es el que más comienza a querer mejorar la situación? ¿La mujer o el hombre? ¿Ah? Mitad y mitad. Las mujeres dicen la mujer, los hombres, los hombres. Por ejemplo, si hay una situación, que hay situaciones variables, si es más para el hombre empieza a hacer puntos. ¿Cómo estás? Bien. Mira, fíjate que te recordaste aquel lugar donde me dijiste que querías ir, tal vez vamos a ir en la noche. No. ¿Te recordás que aquella vez dijiste que te gustaban aquellos taquitos de? Sí. Hermano. Ya los hombres lo que queremos es estar contentos ya. Pero la mujer no es así. La mujer como cuesta, hermano. A la padre, dice un hermano. No se oyó bien, por eso lo repetí. Entonces, las mujeres, hermano, aguantan. Lo único que cuando explotan por días. Explotan que no, hermano, ni lo quieren ver. Mejor métase al cuarto y ahí quédese, hermano, va a estar a salvo. Yo creo que va a ser lo mejor. Entonces el marido anda viendo qué hace, porque hermano, mire, al hombre lo puede sacar de sus casillas, pero déjale unos 10, 15 minutos tranquilo. Pasaron 10, 15 minutos y ya. Pero diga a la mujer, bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Hay sus excepciones que hay hermanos, que hay algunos hermanos que en lugar del nombre, muy bien Ariel les podían poner, ¿va? Ariel quiere decir hombre león. Bueno, ahora depende, ¿va? Porque allá en nuestros países a los leones se les llama a otras personas. Pero usted debe saber que hay hombres, hermano, que son pero bien rudos, hermano, y por nada le saca una palabra y ni siquiera puede llegar a tener una actitud de perdón. Y que se queda así, hermano. Y me vale un bledo si me perdonas o no. Me vale un bledo. Hermano, y empiezan a sacar las cualidades que pudieron ver en su papá o en su mamá. Porque eso es bien fuerte, porque los hijos aprenden de solo ver. Entonces, si hay alguna actitud de su mamá o de su papá, usted debe saber que tiene que despojarse de ella ya. Porque si no, no va a poder, hermano, recibir perdón ni perdonar. Bueno, entonces el verdadero perdón es cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos quieren perdonar cuerpo, alma y espíritu? Se oyen muchos, ¿verdad? Pero a saber cuántos lo van a hacer.
Entonces una de las más fuertes es la venganza. Cuando, hermano, la ofensa llegó al espíritu, hermano, es difícil, porque el asunto ya se hace espiritual. Y si un asunto es espiritual, se va a mostrar en lo carnal, en el cuerpo. Por ejemplo, si no perdonamos, en el cuerpo no va a haber paz. Hermano, ay, ahí viene el hermano, camina, 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 no voltees a ver, no voltees a ver, ya pasé. Porque no se quieren saludar, no se quieren decir nada, porque es mejor estar separados, distanciados. Pero luego el alma, con el alma ya vienen enfermedades, está la amargura, hay raíces de amargura. Cuando hay raíz de amargura, hermano, es cuando vienen esos pensamientos. Recuérdense que en el alma están los pensamientos, la voluntad y las ¿qué? Emociones. Las emociones están los sentimientos. Y si hay una enfermedad, usted sabe que hay gente que está enferma en su alma. Esa no perdona. Ay, Dios mío, ¿qué va a perdonar? Porque ahí está enferma. Pero hay otra que llega al espíritu. Y en el espíritu, cuando dice que tiene un espíritu de venganza, es porque está viendo el momento en que va a caer. Por eso hay gente, hermano, que cuando le pasa algo a alguien, ajá, te lo dije, te dije cómo me defendió Dios. Si no era Dios, le sucedió esa situación porque tenía que venir de esa manera. Eso no quiere decir, hermano, que todo lo que nos hacen, Dios nos va a ayudar a nosotros para que nos veamos como que somos seres divinos. Aunque pudieran venir algunas cosas, hermano, que sí pudieran venir por situaciones que nosotros hemos creado. Entonces, debemos de perdonar en todos los ambientes. Pero si llegara al espíritu, que es el peor, porque hay algunos que no llegaran a perdonar. Por ejemplo, yo les puedo mencionar 3. Que no pudieron perdonar. No pudieron. Es más, le digo algo, les perdonaron en cuerpo. Por ejemplo, Absalón, primero déjame decirle algo. ¿Qué pasó con Absalón? ¿A quién no pudo perdonar? A su hermano. Por eso, hermano, la venganza no anda viendo si es familiar o no es familiar. La venganza es la dulzura de sentir en el interior de que le fue peor o igual manera como le hicieron a usted. Por eso dicen que la venganza es dulce. Entonces, la venganza de Absalón él no la pudo sostener, hermano, y lo que le pasó fue que mató a su hermano. Ahora le digo algo, si usted lee la historia de Absalón, ¿usted recuerda qué le pasó a Tamar? Usted sabe que la violó su hermano, salió corriendo, se echó ceniza con las manos en la cabeza y salió como que era loca, gritando. Llegó con su hermano y su hermano ya lo sabía, porque le dijo, ¿estuviste con Amnón? Sí. No digas nada, ni hagas nada, pues es tu hermano. Miren lo que le dijo. Tamar entonces dice que ¿con quién iba a recibir consuelo? No recibió consuelo, porque le dijo esto a su hermano. Hermano, Absalón era tenido en alta estima. De los hijos de David en Hebrón, era el tercero. Tenía una mamá pero gruesa, que se llamaba Maca o Macá. Dice que el tipo era perfecto, no había ningún desperfecto, hermano, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Era hermoso y se hablaba de su hermosura. O sea que, hermano, él era bien visto. Y cuando llegó su hermana y le dijo lo que le dijo, ella, hermano, no recibió consuelo. Pero él la amaba. Si usted se da cuenta, hermano, ahí en Jueces capítulo 3, en el versículo 14, dice que Absalón tuvo una hija y le puso su nombre, Tamar. O sea, ella amaba a su hermana. Para que le haya puesto el nombre de la hermana. Pero dijo, no le voy a hacer nada, ni bien ni mal. Llegará el tiempo en que cambiarán las cosas. Pasaron 2 años
y le quitó la vida a Amnón. ¿Quiénes? Sus siervos. ¿Qué hizo? Lo emborrachó. Le dijo, cuando en su corazón esté contento del vino y yo diga, maten a Absalón, lo matan. Y así lo mataron, hermano. Pero la historia de Sansón fue todavía más grosera. Absalón le pidió a Dios venganza. ¿Usted puede creer eso, hermano? ¿Alguna vez usted haya pedido eso? Señor, me quiero vengar con mis propias manos y que pueda sentir el sabor del dolor para que sepan lo que me pasó a mí. Pero Sansón así lo hizo y se cumplió porque le vino fuerza otra vez. ¿A cuántos mató? A mucha gente. Dice que murieron más ese día, hermano, que destrozó las columnas, que de todos los que había matado en su vida. Pero ¿sabe por qué se vengó? Ya sabemos que es la venganza. Pero ¿por qué le dijo a Dios que se quería vengar? ¿Ah? Por sus 2 ojos. Ya no iba a ver a las patojas bonitas. ¿Sabe qué dijo? Ya no dijo, ya no voy a poder trabajar para ayudar a mis papás. Ya no voy a poder ver cuando venga un león, una fiera, me va a matar. No, él dijo, me voy a vengar por mis 2 ojos. Como le sacaron los ojos, hermano. Pero como constantemente tenía que estar viendo el pecado. O sea que Dios estaba en el asunto. Le sacaron los ojos y dijo, ahora me voy a vengar por mis 2 ojos, hermano. Y mató a mucha gente. Pero Simeón y Leví, hermano, miren la venganza. Mataron a toda una ciudad. Es que, hermano, la venganza es un horror. Como que fuera, hermano, ministrada por el destructor. Es más, debería de ser como una arma del destructor, porque destruye. La venganza destruye. ¿Usted se recuerda qué pasó con Simeón y Leví? ¿Qué pasó con Simeón y Leví? ¿Lee usted la Biblia, no? Violaron a su hermana, a Dina. Pero la Dina también por coquetona, hermano. No, voy a ir a ver a las mujeres del país. Y salió así, hermano. Y de repente le echaron el ojo. Y ella como en que sí, que no, y que vas a quererlo o no. Y al final se dio. Y dijeron violación. Hermano, cuando lo supieron, primero lo supo Jacob. Luego, cuando dice que ellos estaban trabajando, cuando llegaron del campo, entonces, ¿qué sucedió? Se enteraron y se enojaron, se molestaron demasiado y usted sabe lo que pasó. Hermano, tuvieron un plan en que se circuncidaran todos los varones. Y dice que al tercer día, el día en que más dolor era de la circuncisión, mataron a todos, incluyendo a Hiram, que era el papá del muchacho que se había acostado con ella. Por eso la venganza, hermano, la venganza es dura, destruye. Por eso le digo a usted, amado hermano, si en algún momento en su corazón usted ha pensado vengarse, le digo algo, mejor venga y pida perdón a Dios. Es más, perdone, haga pasar la ofensa por alto. Porque ahí hay una, no sé si es una bienaventuranza que dice, bienaventurado el que, a ver, ¿qué es lo que dice sobre pasar la ofensa por alto? No sé si es una bienaventuranza. Porque, hermano, no podemos vivir eso en nuestro interior con la venganza. Hermano, lo que haya sucedido, mejor vengamos y ministrémoslo delante de Dios. Le puedo decir algo, lo que dice la escritura.
la venganza es mía, dice el Señor. Mejor dejemos la venganza a Jehová, porque Él sabe cómo va a ejecutar la operación. Nosotros lo único que vamos a hacer es pecar. Y puede ser un pecado. ¿Qué dice ahí? Dice Proverbios 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Gracias. Mire, es gloria. Por eso es una gloria, hermano, dejar pasar la ofensa. Y una gloria no es cualquier cosa. Hermano, mire, es inalcanzable poder dejar pasar una ofensa, sabiendo que usted no la provocó, sino que fue provocada por otros, pero usted decidió no actuar en ella para mal. Hermano, por eso son grandes cosas. Entonces eso no lo habíamos tocado. Pero entonces viene el Señor y perdona. Entonces aquí necesitamos ver algo bien interesante. Me quedan 5 minutos. Mira pues, le voy a leer Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Mire cómo perdona pues, hermano. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga pues, el tipo era paralítico. A él lo habían llevado otros que sí tenían fe. Hermano, él no tenía fe. Y ellos llegaron con la intención para que el Señor, ¿qué? Lo sanara. Y llevaban con fe, sabían que el Señor lo iba a hacer. Entonces se dirigió al paralítico y no le dijo, sos sanado, sino le dijo, tus pecados te son perdonados. Oiga eso pues, hermano. Entonces viene el Señor, y allá en Mateo 9, un poquito más adelante, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. 3 cosas sucedieron ahí. Número 1, le sanó el cuerpo. Número 2, le perdonó el alma. Y número 3, libertó su espíritu. Por eso, hermano, miren, no todas las cosas necesariamente tienen solamente una función. Porque definitivamente, si se levantó, le digo, levántate, toma tu cama o toma tu lecho y vete. Ok, se fue, regresó a su cama, a su casa. Pero los pecados por el cual lo estaban haciendo paralítico estaban en su alma. Por eso, hermano, necesitamos que nuestra alma esté libre para ser salvos. Perdonó sus pecados y por ende tuvo una sanidad también en su alma. Su espíritu entonces fue liberado o libertado. Fue libertado. ¿Por qué? Porque, hermano, estando paralítico, estaba preso. Estaba encarcelado. Necesitaba ser libre. Por eso, hermano, si en algún momento nosotros llegáramos a tener una enfermedad mortal, fatal, lo primero que tenemos que venir, hermano, es venir a pedir perdón. No sea que dentro de esas situaciones que hayamos hecho en la vida, el Señor, hermano, nos pasa factura. Porque a veces uno dice, ay, yo no creo que el Señor me vaya a una enfermedad solo porque al hermanito le dije eso. No, ¿cómo que solo con el hermanito? Puede ser que esa fue la última gota que derramó el vaso de todas sus situaciones que hace. Esa fue la última. ¡Bum! Y rebalsó el vaso. Entonces el Señor, bueno, hasta aquí, ahorita te voy a entrar, te voy a meter a un desierto. Tan feo que se oye, va. Entonces hay varias cosas que el Señor hizo. Por ejemplo, ¿se recuerda del ciego? Cuando agarró al ciego. Vaya. Dice que tomó al ciego y lo sacó de la ciudad. ¿Para qué lo iba a sacar de la ciudad? Y allá escupió.
¿Y sabes qué hizo? Lo agarró, le escupió, se lo puso en los ojos y le dijo, ¿qué ves? Y le dijo, árboles que caminan como hombres. Y luego le fue a hacer otra vez. Y le digo, ¿qué ves? No, ahora sí miro en Revolución 4K High Definition. Entonces, hermano, hay varias situaciones por qué el Señor hacía sanidades. Libertaba a unos, sanaba a otros, hermano. A ver, ¿dónde fue donde dice que no hizo mucho porque no había mucha fe? ¿Ah? En su propio lugar, ahí fue, ¿va? Belén, ahí fue. ¿Dónde dice ahí? Hermano, no hizo mucho porque la gente, mire pues, hermano, hay gente que es incrédula, hombre. Porque no creían. Por eso el que no cree mucho va de pedidera a Dios, está pedidera. Ay, recordate que yo voy a la iglesia, recordate, pero no cree. Y como no cree, ¿cómo va a recibir si no cree? Vaya, este paralítico no creía. Mire, de él no iba a venir la sanidad ni la salvación, sino de los que tuvieron fe que el Señor lo podía sanar. Amén. Va. Entonces les dije que estaba la palabra apolúo. Y esta palabra apolúo es una palabra griega. Y esta palabra quiere decir libertar completamente. Quiere decir soltar, perdonar, divorciarse, poner en libertad, repudiar, retirar, soltar, dejar libre. Hermano, hay varias formas que nosotros pudiéramos aplicar perdón, dependiendo de la situación. Por ejemplo, yo le pudiera decir algo. Si hay una persona que constantemente está pecando con usted, pecando, o induciéndolo al pecado, la mejor cosa es dejarlo para que ya no siga pecando la otra persona. Y si, por ejemplo, fuera una situación de fornicación, usted también, hermano, porque usted sabe, ahí hay un concubinato. O sea, están juntos, pero no casados. Pero si, hermano, hay una situación que constantemente están pecando, no, mejor, hermano, si no se puede arreglar la situación, hay que dejarlo. Se oye feo, ¿ah? Entonces ahí le hablé sobre el perdón de Pilato, pero como le he agregado algunas cositas, hermano, porque eso es lo por donde el Espíritu Santo me ha enviado. Entonces le dije Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Oiga, y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces ya le dije que Pilato quiere decir firme. El tipo era mire, el tipo era firme. El tipo no era cualquier tipo. Tenía autoridad. Esto es lo que dice el diccionario Strong. El Thayer's Definition dice que es armado con una lanza. El tipo, hermano, Dios, guerrero. Pero esa palabra Barrabás es una palabra compuesta. Palabra bar y abas. ¿Ya se dio cuenta? Bar y abas. ¿Qué quiere decir? Hijo del Padre. Entonces, hermano, el tipo no era cualquiera. Porque nosotros en español, mire cómo le escribimos, Barrabás. Pero en inglés se escribe como está del lado derecho. Así lo pone el diccionario. Barabbas. Barrabás. Ahora, Barrabás, Barrabás, hermano, la mayoría piensa que Barrabás no era judío. Él era judío. Pero Barrabás tenía varias situaciones difíciles.
Ahora, déjeme centrarme porque usted ya sabe, usted hasta le echa la culpa a Barrabás que por tu culpa se murió el Señor. No. El tipo era, ya le voy a decir quién era. Según Juan, era un ladrón. Ahí está, Juan capítulo 18, versículo 40. Marcos dice que era un sedicioso. Ahí le voy a explicar. Eso está en Marcos capítulo 15, versículo 7. Lucas dice que era un homicida. Mateo dice que era un preso famoso. Hermanos, y el tipo no era cualquier cosa, no era cualquier línea. El tipo tenía sus agallas. Pero ¿sabe qué era lo que era? Era un revolucionario. Por eso la gente le tenía estima. El estima que le tenía la gente era porque él era revolucionario. ¿A qué? Al Imperio Romano. Recuérdense que los judíos estaban bajo el poderío del Imperio Romano. ¿Se recuerda o no? El Señor los había entregado al Imperio Romano por todos los pecados que había hecho. Al hermano, ahí deberíamos, ese es otro tema. Y por la forma en que se había comportado Israel y se había olvidado el Señor, los puso, hermano, bajo el Imperio Romano. Pero Barrabás era un revolucionario. Entonces, porque esa palabra sedicioso es sedición, alzamiento colectivo violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Entonces, aquel constantemente, hermano, amotinaba a la gente. Y en una de esas amotinaciones, así lo dice la versión de Reina Valera revisada del 60, dice que en una amotinación, así se dice, ¿va? Amotinación. Hasta a ver, hermano, a veces se me dan palabras inventadas. Murió alguien y le llamaron homicida. ¿Se recuerda que hablamos del homicida? El homicida, hermano, es una muerte que no estuvo premeditada, sino que se dio la oportunidad y en ese momento mataron. El asesinato sí, el asesinato todo iba fríamente calculado y lo mataron. Pero el homicidio no. Entonces, en una de esas amotinaciones, Barrabás mató a alguien. Pero ¿sabe qué? Algo bien tremendo, porque dice aquí, oiga, bueno, yo no quiero regresar a todo, se lo resumo porque vamos terminando. Que Pilato le soltó. Y es que para dejarlo libre, hermano, vemos varios simbolismos. Por ejemplo, en la Biblia, está en Levítico capítulo 14, versículos 6 y 7. Ayúdame, papá, vamos terminando. Le voy a leer y entendamos. Lo que le voy a leer es un rito que se tenía que hacer aquellos que ya no tenían lepra. Oiga, pues, entonces ahí está el Levítico capítulo 14. Había una ley y esa ley se tenía que regir. Y decía, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y la declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Solo déjame parafrasear. Alguno que tenía lepra y luego la llaga de la lepra se le desvanecía por milagro, por oración, por X, tenía que ir ante el sacerdote. Y el sacerdote tenía que hacer un rito. Oiga, pues, hermano, porque todo eso tiene figura. En el rito tenía que traer 2 avecillas, tenía que traer madera de cedro, tenía que traer un lino de grana o grana y tenía que traer un hisopo. 5 cosas. Tenía que matar la avecilla en un jarrón que tuviera agua
de corriente, o sea, no agua estancada. Tenía que ser una corriente, hermano, de agua, un río que corre. Agarraban el agua y se la llevaban, tomaban la avecía, lo degollaban y la sangre se mezclaba con el agua. Tomaban el cedro, tomaban la grana, tomaban el hisopo. El hisopo es una planta. Mire qué interesante que el hisopo, donde crece, es en medio de la roca. Hermano, teníamos que hablar de eso porque son varias figuras muy bonitas. Por ejemplo, el cedro. Usted sabe que el cedro, hermano, duran varios años. Pero una de las cualidades que tiene el cedro es que tiene un olor, una resina, que lo que hace es que los insectos y los gusanos no gusten de él. Entonces no se contamina. Y mire que la madera de cedro no se pudre. Por eso la madera de cedro, es que en su momento pues llega definitivamente a tener su descompuesto. Pero le digo algo, por ejemplo, la madera de cedro se usó en el primer templo, porque ahí iban a dejar, hermano, ofrenda. La madera de cedro se utiliza ahora en diferentes cosas que son más sensibles, porque es muy sensible para trabajar. Pero ahí no puede decir varias cosas con el cedro. Es más, hay un salmo, no sé si es Salmo 106, que está diciendo que el justo, dice, será como la palmera, será alto como el cedro, dice. Hermano, ahí hay muchas figuras, muchas similitudes que pudiéramos sacar de ahí. Entonces, la grana era un lino. Lo que hacían es que agarraban, hermano, el algodón y lo tintaban. Había un animalito que se llamaba cochinchilla, creo que se llama. Y ese animalito, o kermes también le llaman, o kermes, es una cosa así. Y la cochinchilla, lo que hace el animalito es que cuando se destripa, saca, hermano, un color rojizo, que esa da la figura, hermano, de la sangre. El hisopo tiene la figura de purificación. Por eso, hermano, cuando se recuerda que iba a pasar el ángel destructor, agarraron el hisopo y con hisopo, hermano, la sangre de aquel cordero lo pusieron en los dinteles para que cuando viniera el destructor, hermano, no tocara a su primogénito. En Cantar de los Cantares, no sé si es Cantares capítulo 4, cuando está hablando que los labios, dice, de la amada, la mujer aquella, tienen que ser rojos. Al hermano, un simbolismo tremendo. Entonces agarraban todo eso, oiga eso, y luego lo hacían 7 veces para que aquel que tenía lepra fuera limpio. Pero todo eso tenía un ámbito terrenal en el cuerpo, en el alma y espiritual. Entonces se agarraba el ave, oiga esto, hermano, ahí lo dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y declarará limpio, ¿quién? El sacerdote, y soltará la avecía viva en el campo. Esta palabra soltará es la palabra shalach, que quiere decir libertad. Por eso, hermano, cuando nosotros perdonamos, por eso es que aquella avecía, cuando ya terminó la purificación, se iban al campo y soltaban la avecía, mientras que una que era inocente tenía que haber perdido la vida a causa de la inmundicia de otro. Entonces el Señor hacía todo eso, hermano, para que el pecador, para que el contaminado pudiera ver que a causa de sus pecados tenía que morir inocencia.
tenían que morir, hermano, alguien que no fuera culpable. Entonces el Señor lo que quería es que ellos palparan el perdón que el Señor estaba haciendo sobre ellos. Lo hacía de una manera tan real, tan natural, y que ellos podían ver todo lo que tuvimos que hacer para que las inmundicias fueran quitadas. Por eso a veces nos cuesta ver a nosotros a Cristo inmolado, como no lo vimos, no vimos su cuerpo ensangrentado, no lo vimos desnudo, no lo vimos desfigurado. Nos cuesta, y a veces nos ponemos cada vez, hermano, más indispuestos a venir para adorarle. Pero a causa de Él, usted y yo tenemos perdón de pecados. La inocencia de uno trajo el perdón de pecados a todos. Por uno, todos entran por Él. Entonces, esa fue la libertad. Por eso es muy importante lo que el Señor nos ha mostrado, el perdón que libera. Lo más lindo que después en el séptimo día venía un renuevo. Tenía más que hablar de eso, hermano. Tenía que lavar sus vestiduras y tenía que cortarse su cabello, raparse el cabello. El cabello es figura de nuestros pensamientos y nuestras vestiduras, nuestra manera de obrar. Era perdón. Y volví a otro ciclo. Esa es la forma en que el Señor ahora nos perdona. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, amado hermano. Hay varias cosas que vamos a ir entendiendo aún más sobre el perdón. Pero quiero dejarte esto en tu corazón. Si te cuesta perdonar, oye muy bien, si te cuesta pedir perdón, son dos: o perdonas o buscas perdón. Yo quiero que primero vengas al Señor, porque Él conoce tu corazón. A Él no le puedes engañar, y Él sabe muy bien qué es lo que tú necesitas para poder ser perdonado. La palabra dice que todos pecamos. El que dijese que no ha pecado le haría a Dios mentiroso. Hemos pecado. Y a veces en nuestros pecados han sido la causa en que nos hemos apartado unos con otros. Esa ha sido la causa, que nos hemos separado unos con otros. Pero vengamos hoy delante de Dios para que nos dé un espíritu sensible, para que pidamos perdón y para que podamos perdonar. Si vamos a perdonar, hagámoslo con todo nuestro ser, para que nunca vayamos a traer de nuevo pensamientos, palabras, actitudes, obras, errores que se hicieron en el pasado. Si los vamos a perdonar, va a ser para que en el día que estemos delante de Dios, el Señor también perdone nuestros pecados, porque nosotros también hemos errado. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y el Espíritu Santo que está en medio de esta casa. Estamos en un tribunal, en el tribunal del Espíritu Santo. Él te va a ir hablando a tu vida. Él te va a hablar a tu espíritu y te va a decir. Él va a traspasar el orgullo. Él va a traspasar la altivez. Él va a traspasar la soberbia.
Él va a traspasar el enojo, Él va a traspasar la molestia, va a traspasar tu enfermedad y te va a decir que tú necesitas perdonar o necesitas ser perdonado. Si esa es una de estas situaciones, si tú quisieras pasar al frente, puedes hacerlo. Pero si no, ahí donde estás, yo voy a orar por ti. Y voy a orar para perdón de pecados. Pero es importante